Bien, en este video vamos entonces a estudiar el primer tipo de ecuaciones diferenciales de esta unidad, que son, tal como que se indica, las ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Estas. ¿Y qué vamos a hacer entonces en este video? Vamos a partir con un problema inicial, donde obviamente lo que ahí va a intervenir va a ser una ecuación diferencial de la que estamos conversando. Después vamos a especificar e insistir en qué es una ecuación diferencial de variables separables. Después vamos a comentar un algoritmo de cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales y vamos a terminar con un pequeño ejemplo final donde vamos a colocar en práctica el algoritmo del punto 3 que vamos a explicar. Empecemos entonces. Vamos al primer punto, que es el problema inicial. Entonces aquí tenemos un problema inicial, el crecimiento bacteriano. Todo esto, como ustedes comprenderán, chiquillos, está sacado y extraído de los apuntes de nuestro curso. Bueno, aquí tenemos entonces un problema que dice lo siguiente. Se sabe que la tasa de crecimiento de un cultivo de bacterias es proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el instante T. Después de una hora, había 1000 bacterias, transcurrió 8 horas más, estas aumentaron a 3000. Nos piden encontrar la función que entrega la evolución en el tiempo de esta población de bacterias. Entonces aquí vamos a tener que especificar las variables que intervienen. Entonces P va a representar entonces la cantidad de bacterias en el instante T. Entonces esto va a ser cantidad de bacterias en T. Y T obviamente lo ponemos para que quede ordenado solamente, representa el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, y eso viene ¿en qué unidad? En horas. Aquí habla de 3 horas, 1 hora, ¿no es cierto? Entonces el tiempo está aquí expresado en horas. Entonces, si aquí está el tiempo, digamos que este es el eje del tiempo que parte aquí, que aquí estaría el tiempo cero cuando inicia la historia. Entonces, 1 hora después aquí, en este instante, la cantidad de bacterias son de 1000 bacterias. Entonces aquí tenemos que la cantidad de bacterias P en el instante cuando el tiempo vale 1, esto sería entonces 1000 bacterias. Esto sería entonces 1000. Después el tiempo sigue transcurriendo, pasa 3 horas más, 1, 2, o sea, cuando el tiempo vale 4, ahí entonces la cantidad de bacterias en ese instante, en vez de 4, nos dicen acá que son 3000. Entonces en vez de 4 sería 3000. Entonces aquí tenemos unos datos que en algún momento más adelante vamos a tener que usarlo, obviamente, porque en general los datos que se entregan en un problema típicamente son información que después se usa en la solución del problema, ¿no es cierto? Entonces esto tenemos que tenerlo acá, ¿ya? Presente para usarlo más adelante. Bueno, creo que todavía no hemos traducido. Nos falta el modelo matemático que representa este problema. Bueno, ¿cuál es el modelo matemático? Vamos a leer acá entonces. Lo voy a poner en rojo para que sea más clarito. Aquí dice. Aquí está la clave. Dice que la tasa de crecimiento, y usted sabe que la tasa de crecimiento de una función es su derivada. Entonces, la tasa de crecimiento de un cultivo de bacterias, entonces todo esto sería la razón de cambio, la tasa de crecimiento, el ritmo de crecimiento también se dice de la población de bacterias. Entonces tendríamos que esto es justamente la derivada de la cantidad de bacterias, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. Dice que esto es proporcional. Entonces es proporcional, significa que es una constante multiplicado por ¿quién? A la cantidad de bacterias presentes en ese instante, o sea, a P. Así que este es el modelo matemático que corresponde a una ecuación diferencial, obviamente, que representa nuestro problema que estamos resolviendo. No poner asterisco a esta ecuación diferencial, ¿ya? Ahora, como ustedes pueden suponer, esta ecuación diferencial es justamente del tipo que estamos conversando en este video, o sea, es una ecuación diferencial de variables separables.
¿Y por qué de variables separables? Si ustedes se fijan, en esta ecuación diferencial tenemos dos variables, que es la variable P, el tamaño de la población de bacterias, y el tiempo. Pero acá entonces esas variables se pueden separar. Por ejemplo, podemos dejar al lado izquierdo todo lo que tiene que ver con la variable P. Entonces esto lo miramos con un cociente, o sea, con un cociente de diferenciales. Nos quedaría dP. Entonces el P que está a la derecha, como está multiplicando, va a ser dividiendo, sería dP partido por P, igual a, y el dt como está al lado izquierdo, lo pasamos, está dividiendo, va a estar al lado derecho multiplicando, digo. Entonces quedaría K por dt. ¿Se fijan? Entonces aquí, en este paso que se hizo acá, de aquí hasta acá, justamente lo que hicimos ahí fue separar variables, ¿ya? Entonces aquí separamos, aquí se separan, aquí nosotros separar variables, eso fue lo que hicimos, ¿ya? Variables. Entonces, en toda ecuación diferencial en la cual uno puede separar las variables, se va a llamar, obviamente, una ecuación diferencial con variables separables, ¿ya? Digamos entonces, ¿qué hacemos después? Una vez que tenemos separadas las variables, que es lo que hemos logrado aquí, ¿no es cierto? En el segundo paso, entonces vamos a integrar, ¿ya? Entonces integramos aquí con respecto a T, vamos a integrar nomás, porque como son variables diferentes, al lado izquierdo vamos a integrar con respecto a P y al lado derecho con respecto a T. Entonces integrando quedaría la integral de P a de T, al lado de P partido por P, y al lado derecho quedaría integral de K de T. ¿Ya? Y ahora recordamos la fórmula de integración que aprendieron en cálculo 2, ¿no es cierto? Lo primero que uno aprende en integrales, indefinidas, ¿verdad? Son las fórmulas. Entonces, ¿este cuánto sería? Esto sería logaritmo natural, si ustedes recuerdan, de módulo de P. Pero como P en este caso es el tamaño de la población, es un número positivo, y el módulo de un positivo es el mismo número, es la misma cantidad, así que aquí simplemente ya logaritmo de P. ¿Ya? Si eventualmente en un problema la variable en cuestión toma valores positivos y negativos, entonces ahí obligatoriamente habría que poner el valor absoluto. Y acá entonces quedaría KT, la integral, más una constante de integración, ¿no es cierto? Más C. Ahí estaría. Bueno, aquí tenemos aquí casi tenemos ya la solución buscada, que es la función P buscada, y acá pero aquí está en forma implícita, porque tenemos esta ecuación, ¿no es cierto?, donde aparece la variable P, que es la función buscada, pero no está despejada. Entonces uno siempre que llega a esta instancia y puede despejar la función P, la despeja, ¿ya? Entonces ahora vamos a tratar de despejar la función P, que es la que anda buscando aquí, que está aquí. Entonces hay que despejarlo. Bueno, aplicando aquí, ¿qué podríamos hacer? La función exponencial a ambos lados. Quedaría entonces que aplicamos la exponencial, sería e elevado a, eso aplicamos, entonces quedaría e elevado a logaritmo natural de P igual a e elevado a KT más C, ¿no es cierto? Pero ustedes recuerdan que el logaritmo con la exponencial son funciones inversas una de la otra, entonces e elevado al logaritmo de P es simplemente P, ahí tenemos el P que andamos buscando, igual a, y el lado derecho lo podemos dejar así, o lo podemos escribir como e elevado a KT por e elevado a C, ¿se fijan? Por propiedad de producto de potencia igual base. ¿Sí? Ahora, como C es constante, arbitraria, y E también es una constante, número E, ¿no es cierto?, 2.718, entonces esta cantidad también es una constante, la vamos a llamar A, no sé cualquier letra, A. Entonces finalmente tenemos la parte importante del ejercicio, el primer paso, que P entonces, que es la función buscada en forma explícita, sería una constante A por E elevado a, algo pasó aquí, esto está aquí, por E elevado a, ¿cómo se lo esto?
Mm, ya. E elevado a kt, ¿no es cierto? Ahí estaría. Y aquí entonces, si se fijan, hemos llegado entonces a la función buscada, pero justamente nos quedan en función de dos constantes que no conocemos, que está este parámetro A y esta constante K que está acá. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuánto vale este A y cuánto vale este K. Y justamente entonces, esos dos valores que teníamos al comienzo, ¿se acuerdan? Esto, que P de 4 valía 3000 y que P de 1 valía 1000, estos dos valores entonces nos van a permitir encontrar cuánto vale el A y cuánto vale el K. Entonces reemplacemos acá. Entonces, como P de 1 era 1000, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos acá. Entonces el tamaño de la población es 1000, ahí está, 1000 es igual a A por E elevado a KT. Y como P de 4, ¿cuánto era? P de 4 es 4000, ¿no es cierto? O 3000, ¿cuánto era? P de 4, ¿cuánto era? P de 4 era 3000. Entonces P de 4 era 3000. Volvemos entonces aquí. Entonces aquí. Entonces P de 4 sería 3000 aquí. Entonces, reemplazando nuestra solución intermedia que tenemos acá, entonces P sería 3000. Y aquí sería entonces A por E elevado a KT. Entonces aquí tenemos un sistema. Tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces la idea es que si uno resuelve este sistema de ecuaciones va a encontrar cuánto vale A y cuánto vale K. Entonces encontrado el A y encontrado el K, lo reemplazamos en este lugar donde están acá inicialmente, y ahí entonces tenemos la fórmula explícita completamente determinada de la población de bacterias en un instante de cualquiera. Bueno, ¿cómo se puede hacer este sistema? Uno podría dividir, por ejemplo, si dividimos, por ejemplo, 2, la ecuación dividido por la ecuación 1, ¿cómo nos quedaría? 3000 partido por 1000 sería 3. Y aquí nos quedaría este partido por este. Aquí tenemos un error. Un error. Lo vamos a arreglar inmediatamente. ¿Ya? Lo vamos a arreglar inmediatamente. Mediano. El error está aquí, ¿no? Aquí. Aquí tenemos un error que lo arreglamos inmediatamente, como les digo. Porque aquí en que P de 1 sea 1000, significa entonces que el P vale 1000 cuando el T vale 1. Entonces, si T vale 1, ¿qué quería? K por 1 quedaría simplemente K aquí, ¿no? Ahí, K. ¿Ya? Porque aquí, en este caso, en la ecuación 1 que hemos llamado aquí, en esta ecuación, entonces el tiempo aquí vale 1. ¿Se fijan? El tiempo vale 1. Entonces T vale 1, ponemos T igual a 1 aquí, y queda K por 1, queda simplemente K. Análogamente, en la segunda ecuación, en la que hemos llamado 2, aquí el tiempo vale 4. Entonces aquí dice que cuando el tiempo vale 4, la población P vale 3000. Entonces aquí la población vale 3000, estaría bien. Y aquí sería E elevado a K por T. O sea, sería 4K. Algo así aquí. Entonces sería 4K aquí. 4K. Ahora sí, ya. Bueno, arreglado el error, seguimos. Entonces la ecuación 2 partido por la ecuación 1 sería 3000 partido por 1000 sería 3, y aquí sería A por E elevado a 4K dividido por, o lo escribo si quieren. Entonces aquí quería A
por e elevado a 4k partido por a por e elevado a k. Y esto sería, bueno, la simplifica como creen, aquí tiene una división de potencia igual básica, sería e, entonces sería e elevado a 4k menos k, que sería 3k. ¿Ya? Y aquí entonces aplicamos los logaritmos, ¿no es cierto? Y de aquí entonces despejamos finalmente, encontramos el valor de k, que sería k igual a o aproximadamente igual, sería, el k sale ahí aproximadamente, yo tengo acá en el derive, voy a mirarlo, aquí está. El k vale aproximadamente 3, el k vale, no, ya encontramos, ¿cuánto encontramos acá? ¿Quién está buscando acá? Vamos a mirar qué es lo que tenemos acá. El k ahí, ¿no es cierto? Miremos acá, entonces, ¿cómo pusimos aquí? Está elevado a c, ¿no es cierto? Cercanos vale cuánto. Tendría que anotarlo, ¿no es cierto? Bueno, el k vale exactamente, ahí está el k sería el exponente, ¿no? El k sería el c. Entonces sería 0.366. 0. Dije 0.366. 366 aproximadamente, ¿ya? Bueno, y ahí estamos listos. Tomamos este valor de k, ¿no es cierto? Este valor de k ya está encontrado. ¿Ya? Y lo despejamos, lo reemplazamos en una de las ecuaciones, la 1 o la 2. Por ejemplo, esto de acá lo podemos reemplazar aquí. Ahí. Y despejamos entonces el valor de la a. Y de ahí sale entonces que la a vale aproximadamente 693.4, ¿ya? 693.4, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, por lo tanto, y finalmente, vamos a cambiar de color para poner entonces el punto final a este ejercicio. Entonces, el tamaño de la población de bacterias, que es igual a P igual a P de T, ¿no es cierto? Es aproximadamente entonces, y ahí nos encontramos, sería el A, que es 693.4 por E elevado a 0.366 por T aquí. Entonces, esta sería la solución de este problema, porque justamente nos podía encontrar cuál era la función que correspondía a la cantidad de bacterias en cualquier instante T. Entonces, ahora si uno quiere encontrar la cantidad de bacterias 10 horas después, no hay un problema, coloca aquí T igual 10, ¿no es cierto?, en esta parte, y calcula y sale entonces la cantidad de población. Si uno dibuja esta función, sale del tipo una exponencial, ¿no es cierto? Sería una cosa así, ¿no es cierto?, que parte de aquí, en el 1, pasa por este punto, porque aquí sería 1000, ¿no es cierto? Aquí sería 1000 aquí. Y en el 4, por acá sería 3000. Aquí. Aquí estaría 3000, ¿no es cierto? Y esto sería acá. Entonces sería una función así exponencial, así. Bueno,
Entonces ahí está la solución del problema, aquí está la función encontrada, que representa, reitero, y finalmente entonces la cantidad total de bacterias en cualquier instante t. En cualquier instante t. Y eso era justamente, si volvemos atrás y recordamos, justamente lo que pedía el ejercicio era, aquí dice, encontrar, ¿no es cierto?, la función que entrega cómo cambia en el tiempo el tamaño de la población. Entonces ahí estamos. Así es como cambia. ¿Ya? Listo. Vamos entonces a explicar, creo que es una ecuación diferencial, entonces ahora en general, una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, una ecuación diferencial recibe este nombre de variable separable cuando esta ecuación se puede escribir de esta manera. Y prima, si uno puede escribirlo como y prima igual una función que solamente de x multiplicada por una función que solamente depende de y. Entonces, si uno lo puede escribir de esta manera, eso significa entonces que las variables se pueden separar. Porque ¿cómo se separan? Bueno, como lo hicimos recién. Entonces, y prima significa de y a de x, ¿no es cierto? Esto sería f de x por f de y. Aquí entonces separamos variables, separamos las variables y nos queda entonces de y partido por f de y igual f de x de x. ¿Y cómo se seguiría acá? Entonces el siguiente paso, ¿cuál tendría que ser ahí? Integral. Pues. Entonces uno integra aquí. Entonces sería la integral de y partido por f de y igual a la integral de fx de x. Entonces uno resuelve estas dos integrales. Aquí sale una función que va a depender de y, obviamente. Aquí va a salir una función que va a depender de x más la constante de integración. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener, en general, vamos a tener una solución implícita de la función buscada. Implícita porque ahí no está despejada. Después, entonces, a partir de ahí, si con el trabajo algebraico uno puede despejarla ahí, colocar y despejarlo aquí alguna función que dependa de x, ¿no es cierto? Y más una constante eventualmente aquí. Alguna constante. Entonces aquí estaría la solución explícita de la ecuación diferencial. ¿Ya? Aquí hay un detalle importante, y el siguiente. Se me había escapado eso. Bueno, no es que se me haya escapado, sino que hace falta hacer ese comentario. Y en esta parte, cuando está planteada la ecuación diferencial, en este momento, al inicio, uno se da cuenta de lo siguiente. Si uno toma este factor que solamente depende de y, toma ese factor que solamente de y lo iguala a 0, ¿ya? Lo iguala a 0, pero sale una ecuación común y corriente que no es una ecuación diferencial, es una ecuación de las normales, ¿no es cierto? Entonces uno resuelve esta ecuación y puede ser que el i sea i sub 0, puede tener dos soluciones, depende de quién sea el FDI, ¿no es cierto? Supongamos que tiene entonces la solución i igual a i sub 0. Entonces, lo que sucede es que esta función constante i igual a i sub 0 es solución de esta ecuación diferencial inmediatamente. Entonces, es solución. Es una solución. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Lo remarco acá. Simplemente chequeando. Porque si iba a sub 0, entonces, ¿cómo quedaría? Reemplacemos esta ecuación. Quedaría entonces, a la izquierda quería i sub 0, que es la derivada, perdón, quería i prima, y aquí como i vale i sub 0 y i sub 0 es constante, la derivada sería 0. Igual a, y quedaría entonces f de x por f de i sub 0, pero como i sub 0 es solución de la ecuación f de igual a 0, entonces esto sería 0. Entonces diría 0 igual f de x por 0, 0 igual a 0. Entonces esto es una solución constante, que típicamente es una solución singular de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Acá lo vamos a ordenar mejor. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? ¿Cuáles serían los pasos que uno sigue entonces para resolver una ecuación diferencial de este tipo? ¿Ya? Entonces, lo primero que hace,
aísla entonces las soluciones que provienen de esa solución de GDI igual a 0. Entonces ahí tenemos todas las soluciones constantes de la ecuación diferencial. Después separamos variables, aquí separamos las variables, integramos, va a quedar una cosa así, ¿ya? Entonces aquí tendríamos la solución implícita de la ecuación diferencial que estamos resolviendo aquí. De esa relación, de ser posible, porque a veces es posible y a veces no es posible, despejamos la y, la función y. Y si lo logramos, tendremos entonces y igual a alguna función que depende de x y de c eventualmente. Entonces aquí tendríamos la solución explícita de la ecuación diferencial que estamos conversando, que es y' igual a f de x por g de y, ¿no es cierto? Eso. Entonces las soluciones de esta ecuación diferencial serían, primero, las soluciones constantes, estas soluciones donde y igual a sub 0, está el que y sub 0 es solución de g de y igual a 0 de esta parte, que son soluciones en general singulares de la ecuación diferencial. Entonces primero salen los y igual a y sub 0, donde sucede que g de y sub 0 es 0, y el resto de las soluciones que son las más relevantes realmente son estas que vienen de aquí, esta, que surgen de separar las variables, integrar y eventualmente, si es posible, despejar la función y. Bueno, ¿qué nos falta? El último paso. Vamos a dar un ejemplo entonces final para aclarar entonces cómo el método que acabamos de comentar se aplica en un caso particular. Entonces aquí tenemos un ejemplo que está sacado, reitero, de nuestros apuntes del curso, ¿ya? Dice que la ecuación diferencial es x cuadrado más 4 por de y a de x es igual a x por y, ¿ya? Entonces veamos, bueno, aquí va a ser si la respuesta, si las variables se pueden separar. En este caso es obvio que eso se puede hacer, porque el único tipo que hemos visto ecuaciones diferenciales son las de variables separables, ¿ya? Pero más adelante, cuando tengamos distintos tipos de ecuaciones diferenciales trabajadas, ahí uno tiene que ver a qué tipo corresponde la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Así que aquí tenemos una ventaja, porque ya sabemos de antemano que esta ecuación diferencial es de variables separables, ¿ya? Entonces vamos a resolverla. Se está viendo mucho aquí, ahí estaría. Empecemos entonces. Y separemos variables. Entonces vamos a dejar a la izquierda todo lo que tiene que ver con y. Entonces quería de y. Entonces este iba al lado izquierdo, pasaría así, ¿no es cierto? De y partido por y, igual a, que haría x, es x cuadrado más 4, como está multiplicando al lado izquierdo, pasa al lado derecho dividiendo, ahí estaría. Y el de x, como está dividiendo al lado izquierdo, pasa multiplicando, ahí estaría. Entonces ahí hemos, en un paso, hemos logrado separar las variables. ¿Y qué es lo que hacía el método que acabamos de ver? ¿Se acuerdan? Decía, aquí lo podemos mirar, el algoritmo decía, primero entonces tiene que ver, una que tiene separar las variables, tiene que ver esto. Eso. Eso no, vamos a mirar eso, no lo miramos directamente, vamos a verlo. Ahí. Bueno, el i está solito aquí, ¿ya? ¿Por qué se va de repente para abajo esto? Entonces, el i está solito, ¿se fijan? Entonces, al hacer esto igual a 0, la única solución que tiene es igual a 0. ¿Qué se pasa aquí? Como que algo está pasando aquí que se desajusta. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, vamos a hacerlo de una manera más calmado. Ya. Entonces aquí estaría igual a 0. Entonces aquí tenemos una solución, ¿ya? Particular, especial, que sale de hacer el g de i igual a 0. Bueno, después separamos las variables que están separadas. Entonces lo que ya habíamos conversado, que aquí a continuación se integra. Entonces uno integra aquí y quedaría entonces la integral desde i partido por i sería igual a la integral de x partido por x cuadrado más 4
de x, ¿no es cierto? ¿Cómo seguimos esto? Ahora hay que resolver esta integral y por separado resolver esta otra integral. Bueno, esta es justamente la que ya habíamos conversado, esto es logaritmo natural, pero como aquí la función y no sabemos si es positiva o negativa, ¿no es cierto? No nos han dicho nada de eso. Aquí tenemos que poner el módulo, porque esa es la fórmula de la integral de i partido por i. ¿Ya? Y el lado derecho, ¿cuánto sería ahí? Hacemos cambio de variable, ¿no es cierto? Aquí hacemos un cambio de variable, hacemos u. Entonces esta integral la vamos a calcular aquí al lado, ¿ya? Entonces x partido por x cuadrado más 4 de x. Entonces hacemos u igual a x cuadrado más 4. La diferencia sería 2x de x. Entonces, esa integral, ¿a cuánto quedaría igual? Sería igual a, seguimos aquí, ¿no es cierto? Sería igual a integral de x de x, que es lo que tenemos acá, x de x, que es lo que tenemos aquí, es de u partido por 2. Entonces sería un medio de u partido por x cuadrado más 4, que es u. Entonces esto sería un medio logaritmo natural de u. Y esto sería un medio logaritmo natural de u, que vale x cuadrado más 4. Aquí no es necesario, aquí no es necesario colocar, digamos, el valor absoluto, ¿no es cierto? Aquí iría con valor absoluto, porque el u en este caso es x cuadrado más 4. Entonces, como x cuadrado más 4 es mayor que 0, entonces aquí el valor absoluto estaría de mano, ¿cierto? Entonces aquí quería un medio de logaritmo natural de x cuadrado más 4, mano constante de integración, ¿no es cierto? Sería eso. Voy a poner una línea aquí para separar los cálculos. Ahí. Entonces aquí tenemos la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Por qué implícita? Porque hemos llegado a una expresión donde está la función y buscada, pero no está despejada. Tratemos de despejarla. ¿Y cómo lo podríamos hacer aquí? Bueno, este un medio, si uno quiere, lo puede pasar por propiedad de logaritmo, lo puede hacer aquí como un exponente, ¿no es cierto? Entonces quedaría logaritmo natural de i, de módulo de i, es igual al logaritmo natural de x cuadrado más 4 elevado a un medio, que sería raíz cuadrada de eso, ¿no es cierto? Más, bueno, este c lo podemos escribir para tratar de simplificar esta expresión y poder despejarla ahí. La podemos escribir como logaritmo natural de otra constante, digamos de k. ¿Ya? Entonces el c lo estamos escribiendo como logaritmo natural de k. Por si acaso alguien tiene duda, el k es simplemente e elevado a c, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué estamos haciendo eso? Porque entonces ahora, como tenemos logaritmo de x cuadrado más 4 elevado a un medio más el logaritmo de k, esto ahora se puede colocar dentro de un solo logaritmo, ¿no es cierto? Por propiedad de logaritmo. Entonces quería, al lado izquierdo quedaría, sigo aquí, entonces quería logaritmo de módulo de i igual a, y aquí nos quedaría entonces logaritmo de raíz de x cuadrado más 4, x cuadrado más 4 digo, por k. Ahí estaría. Y ahora, como logaritmo de una función inyectiva, o aplicando la función exponencial, que es la inversa del logaritmo, obtenemos finalmente entonces que el i es, bueno, ese es el logaritmo en el fondo, entonces aquí quería esto por k, o k por raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Ahí estaría. Entonces, despejamos el i. Entonces el i sería, esto puede ser más o menos lo que está al lado derecho, sería más o menos k raíz de x cuadrado más 4,
Bueno, como K es constante, más K con menos K es otra constante, así que esto lo podríamos finalmente escribir como I, y esa constante positiva o negativa la podemos llamar A raíz de x cuadrado más 4. Y aquí entonces sería la solución final, la solución general de la ecuación diferencial en cuestión tiene una constante arbitraria aquí, que corresponde porque la ecuación diferencial que estamos trabajando es de orden 1, ¿no es cierto? Entonces esta sería la solución general de la ecuación diferencial que estamos conversando, más, no se nos olvide, la solución especial que teníamos al comienzo, que era, ¿cuál era? Era igual a 0, ¿no? Ah, pero aquí el i igual a 0 está incluido aquí en la ecuación diferencial i igual a por raíz de x cuadrado más 4. Cuando el a vale 0, queda i igual a 0. Así que en realidad aquí la ecuación diferencial, la solución particular inicial que encontramos, está incluida en la solución general que acabamos de mostrar. Entonces no hay que agregarla porque ya está incluida. Bueno, entonces espero que haya quedado más o menos clara esto de las ecuaciones diferenciales con variables separables. Hicimos un problema primero, ¿se acuerdan? Ese de las bacterias. Lo modelamos, aquí está el modelo de este problema, ¿no es cierto? Este es el modelo, que salió una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de primer orden, de variables separables justamente, ahí separamos las variables, integramos, buscamos las condiciones que se llaman acá condiciones iniciales del problema, que eran cuánto valía P de 4 y cuánto valía P de 1, y con esas condiciones iniciales que tenía el problema encontramos cuánto valían estas dos constantes que aparecieron acá, el K y el C. Entonces lo encontramos, lo reemplazamos y nos dio entonces aquí la solución final aproximada, porque estos números lo aproximamos realmente esto, que entregar el tamaño de la población de bacterias en cualquier instante t. Después explicamos lo que eran las ecuaciones de variables separables, que son ecuaciones de primer orden siempre, porque aparece la derivada más alta que aparece así prima, y sale como f de x por f, aquí me equivoqué delante, porque le puse f de x por f de y, aquí era otra función, g. Esto era g, en realidad aquí g, ¿no es cierto? Todo era g. Mire qué bueno que miramos esto de nuevo porque teníamos una falla aquí. Era g, ¿no es cierto? Y ahí no importa. Porque aquí cuando uno separa f de x, o sea, aquí uno separa lo que contiene la x, y aquí uno separa lo que contiene la y. Y obviamente las funciones no tienen por qué ser iguales. O sea, podría ser en un caso muy particular iguales. Pero generalmente esta es una función f de x, y esta es otra función diferente de la f, que se llama g por ese hecho, donde este da lo que el término en y que tiene esta expresión, ¿ya? Aquí bueno que lo miramos entonces porque ahí justamente pudimos arreglar ese error. Sigamos entonces. Después vimos el algoritmo, que eran cuáles pasos que se digan para resolver una ecuación diferencial de variables separables. Estas soluciones particulares primero, estas que están al comienzo, se separan las variables y se integra. Ese es el algoritmo final. Y después entonces hicimos este ejemplo. Entonces aquí teníamos esta ecuación diferencial, x cuadrado más 4 por de y de x igual a x por y. Entonces separamos variables de y partido por y igual a x partido por x cuadrado más 4 de x. Integramos. Nos quedó entonces la solución implícita que estaría aquí, esta solución implícita, porque aparece la y pero no está despejada, ¿no es cierto? La solución implícita de la ecuación diferencial, pero siempre lo que uno busca, si es que puede, esto que está acá, y esta sería entonces la solución explícita. Porque la i está despejada, eso significa la i está despejada, se fijan, solita, y igual a. Bueno, espero que este tema haya quedado más o menos claro. Ustedes lo pueden complementar digo, con los apuntes del curso. Y cualquier duda adicional, ustedes saben cómo contactarme, me la envían y yo les respondo. Nos vemos entonces en un próximo video.